Iugoslávia, anos 1940. O cardeal Aloysius Stepinac saiu em defesa das minorias e protestou oficialmente contra as leis racistas e as perseguições raciais e religiosas. Foi levado a julgamento e foi condenado. A defesa dele teve 6 dias entre a acusação e o julgamento para preparar o caso. O tribunal restringiu suas testemunhas e excluiu documentos que provavam sua inocência. África do Sul, anos 1960. One of the mistakes which some political analysts make is to think that their enemies should be our enemies. Nelson Mandela, líder do movimento contra o apartheid, regime que segregava os negros no país, foi eleito inimigo pelo governo branco. Em 1964, ele foi condenado à prisão perpétua por defender os direitos políticos e civis da população negra. Ele passou 27 anos na prisão. Após uma intensa pressão internacional, ele foi libertado em 1990. Brasil, anos 2000. E é com essa força que nós vamos virar o jogo e vamos trazer a democracia de volta para esse país e vamos fazer com que o povo pobre desse país, a classe média e os pequenos empresários voltem a acreditar nesse país. Ao me eleger presidente da República, o Brasil deixou claro que havia decidido trilhar um novo caminho. Um caminho em que a distribuição de renda é fator decisivo de um novo tipo de desenvolvimento, mais inclusivo, mais humano, mais sustentado e duradouro. O ex-presidente Lula é vítima de um ato ilegal coletivo para desacreditá-lo e afastá-lo da vida pública. Para impedir que Lula seja eleito sem que ele tenha cometido qualquer crime. Essa é a luta travada por alguns juízes, procuradores da República e grande parte da mídia no país. Essas 3 histórias têm um ponto em comum: o lawfare. O termo lawfare foi criado em 2001 pelo major-general da Marinha Americana Charles Dunlap e desde então tem sido estudado em importantes universidades como Harvard, por exemplo. O lawfare é uma arma poderosa para combater inimigos políticos que combina ações aparentemente legítimas e ampla cobertura da imprensa. A ideia é constranger o inimigo até que ele se torne extremamente vulnerável a infundadas acusações. Uma vez enfraquecidos, eles perdem todo o apoio popular e qualquer poder de reação. Com o objetivo de arruinar alguém, o lawfare usa as seguintes estratégias: o abuso das leis vigentes para deslegitimar e prejudicar a imagem pública do adversário, uso do processo legal para cercear sua liberdade, intimidá-lo, silenciá-lo, influenciar negativamente a opinião pública para antecipar a sentença condenatória e cercear o amplo direito a uma defesa imparcial, pressionar agentes públicos e promover retaliações contra políticos para obstruir os mecanismos legais de defesa, manipulação estratégica de uma causa falsa, tentativa de intimidar advogados de defesa. Uma guerra com um ataque pensado minuciosamente em 3 dimensões. A primeira dimensão é geográfica. Aqueles que estão atacando escolhem o campo de batalha mais vantajoso. O embate se dá na vara ou no tribunal que melhor atender ao objetivo de acabar com seu opositor. A segunda dimensão é a escolha de uma lei especificamente moldada para aquela guerra. A terceira dimensão consiste em externalidades. Um papel desempenhado principalmente pela mídia que cria uma sensação de presunção de culpa. Para o antropólogo John Comaroff, professor da Universidade de Harvard e um dos maiores especialistas em lawfare, o ex-presidente Lula é o maior exemplo brasileiro
de alguém que é vítima de abuso da lei para fins políticos. Para ele, a justiça do Brasil está manipulando as leis e criando uma presunção de culpa contra o ex-presidente Lula. The violence of the law has replaced the violence of the gun because you destroy people, you deface them, you erase them, you take away their assets, you take away their dignity, you take away their lifestyle. Os ataques e violações constantes do direito de defesa têm que ser combatidos. E esse foi o propósito para o qual o Instituto Lawfare foi criado. Entre seus objetivos está o de resguardar os direitos de cidadãos que são vítimas de lawfare, identificando e detectando os agentes e vítimas e promovendo medidas efetivas para protegê-los. Our law firm had been working on the case of Lula in Brazil. It started with different false media reports, which developed into criminal lawsuits, all based on false media coverage of untrue events. Tienen muy claro que su situación es por demás compleja, ¿sí? Y que van a ser, de alguna manera, hay que identificar cómo sopesará el tribunal por el delito de cohecho en diversos grados para cada uno. Obviamente yo entiendo que una parte de ellos serán los 11 exfuncionarios, van a ser efectivamente juzgados con toda la fuerza de la ley y habrá que ver qué le corresponde y qué le toca a cada uno de los exgerentes de las empresas involucradas. ¿Tú crees que la fiscal general logró probar efectivamente su teoría del caso? Aparentemente en la sociedad ecuatoriana existe el convencimiento de que se conformó una red, de cómo funcionaba esta red, pero en derecho... Jueces David Hacho como ponente, Dilsa Muñoz y Wilman Terán ratifican la sentencia del Tribunal de Juicio del 26 de abril pasado, donde sentenciaron a 8 años de pena privativa de la libertad a Rafael Correa, Jorge Glass, Alexis Mera, Vinicio Alvarado, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Viviana Bonilla y Cristian Viteri, además de 9 empresarios privados, por el delito de cohecho pasivo agravado. En relación a Laura Terán se concedió una reducción de la pena de la libertad de hasta el 90%, es decir, permanecerá detenida 3 meses con 6 días. También existió cambios para el empresario Alberto Hidalgo, a quien se le impuso 32 meses. Las reacciones no tardaron en llegar. Se ha ratificado una sentencia. Esta semana la Corte Nacional de Justicia ratificó la condena de 8 años de prisión por cohecho en contra del expresidente Rafael Correa, el ex vicepresidente Jorge Glass, 6 colaboradores y 9 empresarios dentro del caso Sobornos. Otros acusados recibieron penas menores. La condena implica el pago en conjunto de $14,7 millones, así como el retiro por 8 años de sus derechos políticos. Superada esta fase de apelación viene la casación, en donde la Corte tendrá que revisar más bien aspectos de forma del proceso. Mientras esta fase no se agote, la condena no estará ejecutoriada, abriendo el debate sobre si Correa puede o no ser candidato en estas elecciones. Pues el delito de cohecho, según el artículo 113 de la Constitución, invalida la inscripción de cualquier candidato. La condena contra Correa debilita al correísmo como fuerza política. Carlos. Alrededor de la publicación de Villavicencio y Zurita y alrededor del cuaderno de Pamela Martínez, lo cual en ningún caso, para ninguna legislación, es prueba suficiente de lo que se está acusando y mucho menos para acusarle a Rafael Correa y a Jorge Glass de instigación de cohecho. Es absurdo por donde se lo quiera ver. La publicación de Villavicencio y Zurita dice Odebrecht puso presidente. Y resulta que Odebrecht no es acusado siquiera y mucho menos sentenciado. Así que no solo Odebrecht, no nos olvidemos del escándalo de INA Papers, en donde el principal, yo le denomino el padrino de INA, es el señor Kai Rung-wo, que actuaba a nombre de Sinohydro. Pues bueno, el señor Kai Rung-wo también fue sobreseído, y la compañía Sinohydro tampoco está responsabilizada acá. Es decir, lo que hicieron en la Fiscalía, y eso no lo he dicho yo, lo dijo la jueza Daniela Camacho en su auto de llamamiento a juicio, cuando dijo que la investigación fue desordenada, que la Fiscalía actuó con falta de imparcialidad y había quebrantado el principio de objetividad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado varias veces sobre lo que implica la ruptura del principio de congruencia. Los jueces tienen que sentenciar por lo que la Fiscalía acusó. Y la Fiscalía investigó, probó y acusó una cosa. Los jueces hoy
Lo que debieron haber hecho, digamos, el martes, es reconocer la inocencia de los procesados, estableciendo que la Fiscalía no pudo probar su teoría del caso. El sistema judicial en el Ecuador debe tener alrededor de 15.000 procesos represados al menos. Pero aquí la única que importa es esta, ¿no? Recuerda que la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado de prensa diciendo que encuentra fundamentos para acusar de peculado el escándalo de Granda de las mascarillas, pero en el mismo comunicado de prensa dice que cuando las cosas regresen a la normalidad se hará la audiencia de formulación de cargos. Es decir, esos escándalos no son urgentes, porque son del propio gobierno. Solamente este escándalo era urgente porque necesitaban con qué cubrir la ineficiencia en el enfrentamiento de la crisis humanitaria que vive el país. ¿Estás escuchando rumores que circulaban en los corredores de la Corte Nacional de Justicia? Diana Salazar, fiscal general del Estado, explicó por qué decidió llamar solo a 30 testigos, cuando habían sido convocados 160, como prueba testimonial en la investigación por cohecho. Porque con esos 30 tenemos la suficiente prueba para confirmar la teoría del caso, que se trata de una estructura criminal, no lo ha establecido la Fiscalía, sino una perito técnico-científica que operó entre el año 2012 y 2016 bajo la modalidad de cruce de facturas y en efectivo recibían sobornos a cambio de que se entregaba por parte de las empresas de ser beneficiarias de contratos. Al cumplirse el 7º día de la audiencia, la Fiscalía culminó con la presentación de la prueba testimonial y documental. Estamos hablando de millones de dólares que se fueron utilizados en la construcción de vías. ¿Por quiénes? Por empresas que designadas a dedo, porque eran contrataciones directas, evadiendo los controles de la contratación pública formal, mediante la declaratoria del estado de emergencia, mediante cartas de invitación y mediante la modalidad de convenios de pago, eran invitados específicamente a participar y les fueron entregados estos contratos. La ministra fiscal sustentó... Bueno, evidentemente esto tiene un tinte político. A mí esa cuestión no me puede obnubilar en el tema de que yo tengo que presentar mi informe lo más pegado a los hechos. Claro, lo que no quisiera que usted la presione diciendo, usted dice, bueno, Mera no tiene nada, no le nada, sí, pero ponle algo para que salga algo, dile que era un hombre poderoso. No, señor, no, me doy cuenta que es muy político el asunto y mi informe por lo menos no va a tener tintes políticos. Yo voy a reportar lo que encuentro, lo que ustedes me han dicho. La forma como se condena al presidente Rafael Correa y al señor Jorge Glass es la de autores instigadores. Estos dos personajes de lo que se conoce como una influencia cognitiva y volitiva sobre todos los demás miembros de esta red. De modo que el hecho de que los señores Correa y Glass no hayan sido las personas que directamente negociaban los sobornos o los contratos, no deja de hacerles a ellos autores del delito. Ahora, en el derecho penal del Ecuador... Organizatorias. La una, la de los autores, incorporando en ella a los autores por instigación, que son los señores Correa y Glass, los autores directos, que son los contratistas, y los otros coautores, que son los otros funcionarios públicos. En número total de 18. Entonces, lo que ha hecho es establecer dos categorías, 18 autores que tendrán que pagar cada uno $778,000. Y las otras dos personas, en calidad de cómplices, que son, entonces, como he dicho, el señor Alberto Hidalgo y la señora Laura Terán, tendrán que asumir $368,000 cada uno.